Hola nuevamente, saludos estudiantes de máquinas hidráulicas y fenómenos transitorios. El día de hoy, dando continuidad en esta ocasión al temario, vamos a dar una introducción hacia el tema de los fenómenos transitorios desde una perspectiva teórica con el objeto de estandarizar algunos conceptos. Y bueno, esta presentación no es la totalidad del tema. Hay un material que ya se preparó, bueno, que se cuenta para que ustedes puedan complementar este contenido del curso, el cual pues, es importante. El análisis de los fenómenos transitorios también es un área de especialidad dentro de la ingeniería hidráulica. Y de hecho, usualmente nosotros nos limitamos en la licenciatura a analizar solamente uno de esos casos, que es el caso del golpe de ariete. Es un tipo de fenómeno transitorio, pero no es el único fenómeno transitorio que ocurre en la ingeniería hidráulica. Para poder hablar un poco de forma general sobre este tema, debemos de tener presente lo siguiente. En un flujo en conducto a presión, como es el que típicamente ocurre en una tubería que está llevando agua gracias a una bomba, o en otra tubería que conduce desde un embalse hacia una turbina, esa misma cantidad de agua, bueno, lo que nosotros tenemos ahí es una combinación de flujo con también una carga hidráulica que, como ustedes saben, se compone de la sumatoria de energía de posición, energía potencial o la famosa Z, y la carga de presión. En este caso pues puede ser la presión hidrostática, si es que proviene de un embalse, o puede ser la presión hidrodinámica, si es que proviene de una bomba. En condiciones usuales de operación, esas conducciones forzadas, esas conducciones conducen propiamente un gasto constante que se asocia a una velocidad del flujo media constante. Esos dos casos podrían quedar más o menos representados. Vamos a pensar que nosotros tenemos un flujo que está siendo conducido a lo largo del tiempo, en el cual, como saben, pues puede haber siempre variaciones, las cuales son inherentes a las condiciones reales de operación, aunque todas esas variaciones pues se acercan a un cierto valor promedio que vamos a considerar constante. Entonces podemos establecer la hipótesis de que aquí tenemos un flujo permanente. Si por ejemplo hay una apertura, en este caso como se indica en esta gráfica, sobre el paso de flujo a esa misma tubería, tendríamos que hay un aumento en este caso ya en el gasto, hasta alcanzar un cierto valor, si es que, pues, por ejemplo, duró durante el tiempo en el cual se realizó la apertura de la maniobra, habría este aumento gradual. Una vez concluida esa apertura de la válvula, o haber concluido aquella maniobra, encontraríamos nuevamente un nuevo valor que se asemeja a un representativo, nuevamente a otro valor constante. Bueno, ¿por qué es importante señalar aquí estos tipos de, estas tres etapas de la gráfica a lo largo del tiempo del gasto? Bueno, esta parte donde hay oscilaciones, pero hay un cierto valor constante, cercano, que representa todas estas oscilaciones, son condiciones de flujo permanente. Y esta otra es similar. Pero lo que ocurrió entre un estado y otro es propiamente una condición de flujo variable en la cual hay un estado transitorio. Y aquí es importante señalar que cuando estamos hablando de un fenómeno transitorio, es algo que está ocurriendo en la tubería, pero que es debido a un estado transitorio. Y generalmente ese estado transitorio es aquel que ocurre entre dos estados de flujo permanente. A lo mejor suena un poco extraño lo que estamos aquí diciendo, pero realmente cuando hablamos del estudio de los fenómenos transitorios, lo que estamos nosotros tratando de hacer es evaluar y prevenir fenómenos adversos que son propios de estados transitorios, es decir, de estados en donde las condiciones del flujo no son constantes y son variables o se están ajustando, eso también, se están ajustando a una, esta palabra está de moda, a una nueva normalidad. Bueno, debemos de tener claro cuáles son las condiciones que describen al flujo.
Usualmente cuando hablamos en flujo de tuberías a presión, pues podemos hablar de la presión hidrostática o de la presión hidrodinámica. Si estamos hablando de condiciones de flujo permanente, estas presiones pues son constantes o son valores que no varían a lo largo del tiempo en un punto en particular. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la velocidad, bueno, ahí habríamos ya más bien de un valor de magnitud de la misma velocidad y también de un sentido. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de una tubería que conduce agua en esta sección. La velocidad media, bueno, aquí la estoy poniendo como V de manera genérica, aunque estrictamente yo hablaría de velocidad media. La velocidad media para un instante T1 podría ejemplificarse en un caso permanente con el desarrollo de esta gráfica. Aquí, bueno, se ve que va un poco hacia arriba, pero realmente lo que quise ejemplificar es que es completamente horizontal. ¿Esto qué me quiere decir? Que desde un tiempo 0 hasta un tiempo determinado, vamos a pensar que es T1, la velocidad es constante. O podemos decir que hay un caso en el cual pues hubo una condición permanente. Si por ejemplo a esta tubería se le cierra el paso del flujo mediante algún cierre forzado, lo que ocurriría con el valor del vector velocidad es que pues su magnitud, aquí estoy graficando su magnitud, se vería reducida hasta tener tal vez un valor 0 y de ahí un valor negativo, que lo que quiere decir es que estaría ahora en un sentido contrario. Entonces aquí, bueno, nuevamente vuelve a llegar a un valor que está por debajo de 0, pero lo que me está ejemplificando es que está cambiándose el sentido de la velocidad y por tanto el sentido del flujo. Este tipo de problema, o lo que se está ejemplificando acá, sería algo que pasaría, por ejemplo, en un cierre forzado de una tubería, en cierre forzado de una válvula en una tubería, en donde en algún punto de análisis, si el vector velocidad va hacia en una dirección, en un sentido más bien, lo que va a pasar es que por el mismo cierre, el flujo se va a interrumpir y puede haber una onda de regreso. El fenómeno del golpe de ariete explica un poco más a detalle este tipo de circunstancia, y lo que buscamos ahí prevenir son afectaciones en la conducción propiamente, es decir, nos interesa que el conducto soporte esas sobrepresiones, pero no nada más las sobrepresiones, las subpresiones también pueden ser condiciones no deseadas. Ahora, ¿cuándo se presentan estos fenómenos transitorios? Son fenómenos asociados a condiciones transitorias. Bueno, suceden cuando abrimos una válvula, cuando cerramos una válvula, o al momento de arranque o paro de una bomba o una turbina. Por ejemplo, si ustedes están accionando una bomba y en algún momento hay una interrupción de energía, pues la bomba va a dejar de funcionar y esa carga que está suministrando para que el flujo se establezca se perderá. Y entonces las condiciones de flujo presurizado se van a perder, habrá flujo por gravedad y tendremos un contraflujo, lo cual pues va a generar un cambio en las condiciones. En el caso de una turbina también puede pasar una situación parecida. El agua está siendo suministrada desde un embalse, pero puede existir algún rechazo de carga, es un concepto un poquito eléctrico, pero que básicamente lo que nos dice es que la turbina no puede sincronizarse con donde está entregando la energía y por tanto hay un rechazo, lo que se transmite como el interrumpir el paso del agua, y eso pues también puede afectar la tubería que está llevándose a cabo el flujo. Bueno, los fenómenos transitorios pueden ser de dos maneras, pueden ser rápidos o pueden ser lentos. Dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento, habrá un método de solución. En la bibliografía que se prepara y que se va a complementar para este tema, vienen explicados ya con más detalle los métodos de columna elástica y método de columna rígida, que básicamente lo que buscan es explicar mejor y entender cómo es ese fenómeno transitorio rápido. El golpe de ariete es un tipo de fenómeno transitorio rápido y la forma en cómo resolvemos ese problema es mediante el método de la columna elástica. En el caso de los transitorios lentos, pues no se utiliza columna elástica, se usa columna rígida. Esto va orientado un poquito más a problemas de embalses y problemas de tuberías forzadas hacia centrales hidroeléctricas, aunque puede haber otros casos.
Hablando un poco más en concreto sobre los dispositivos que podemos utilizar para controlar estos fenómenos transitorios, bueno, pues podemos decir que en el caso de las bombas podemos usar válvulas de sobrepresión, es decir, válvulas que permitan absorber esas sobrepresiones para proteger a la bomba, válvulas de puenteo o bypass, que también se les llama, donde bueno, nosotros forzamos o tratamos de proteger el flujo en sentido contrario para que no afecte a la bomba, pero hacemos que ese flujo pase por otro lado, de tal manera que no afecte al mecanismo. Podemos hacer uso de cámaras de aire mediante pues, una especie de dispositivo hidroneumático, pero funcionando a la inversa. Recuerden que el aire tiene la posibilidad de comprimirse mucho más que el agua, entonces ahí el aire pues, es el que estaría absorbiendo esos esfuerzos. O mediante dispositivos mecánicos como discos de lastre, que bueno, estos son más bien formas mecánicas de resolver el problema, no son tanto formas hidráulicas, pero son soluciones comunes con las cuales se trata de controlar estos fenómenos transitorios cuando ocurren. Aquí esto lo que hace es que no evita que el fenómeno se presente, sino que cuando se presenta se atenúa, se minimiza o se reduce el daño que en un momento dado puede generar al equipo. En el caso de las turbinas, los dispositivos de control que se utilizan son torres de oscilación o túneles de conducción a baja presión. Una torre de oscilación, vamos a pensar que es como una especie de gigantesco jarro de aire. Ya ven que en los tinacos, cuando se toma el agua con una tubería y se lleva hacia los distintos muebles, pues a veces puede haber aire atrapado. Lo que genera el jarro de aire es cierto aireamiento para que pueda permitir la salida de ese aireamiento que en un momento dado pues, puede generar afectaciones. Obviamente eso en la línea pues genera flujos en sentidos contrarios y también bueno, condiciones de variación del nivel, en este caso del agua en el dispositivo de control. En las centrales hidroeléctricas grandes principalmente sí se hace mucho uso de estas torres de oscilación, con el cual bueno, se previene que todos los esfuerzos sean absorbidos únicamente por la tubería y que puedan, mediante una oscilación libre del nivel del agua, disipar la energía. Bien, este sería la parte correspondiente a fenómenos transitorios. Hay bastante bibliografía especializada en la red al respecto. Lo que sí recomendaría es que, bueno, ahorita lo tomemos como una introducción. Desde luego que poder aplicar esto más con el detalle suficiente pues requiere conocer la teoría de los métodos de la columna elástica y de la columna rígida, así como sus ecuaciones, las cuales, bueno, en el material se les hará llegar. Y bueno, con esta parte concluiríamos lo correspondiente a los fenómenos transitorios en máquinas hidráulicas. Nos vemos pronto. Hasta luego.